El libro de contabilidad se cerró de golpe, resonando como un disparo en el silencioso salón. En el otoño de 1887, en un rincón polvoriento de Montana, tuvo lugar una transacción que se convertiría en leyenda local. Silas Blackwood, un hombre rumoreado de tener hielo en sus venas y sangre en sus manos, no solo compró una deuda ese día, él compró una esposa. Ella era la mujer que nadie quería, escondida bajo un velo de arpillera, manchado temblando como una hoja en una tormenta. Pero cuando llegaron a su rancho aislado y él finalmente demandó que ella levantara esa cubierta, Silas no se enfureció. Él no habló. Él se congeló, porque el rostro que lo miraba no pertenecía a una extraña. Pertenecía a un fantasma que él enterró hace 20 años. Esta es la historia de la novia comprada por una ganga y el secreto que casi quemó el rancho Iron Cross hasta los cimientos. El pueblo de Hollow Creek, Montana, no era mucho más que una cicatriz en el paisaje, una colección de madera erosionada acurrucada contra el viento punzante que venía de las montañas. Dentro del salón Last Drop, el aire estaba denso con el olor a cerveza rancia, cuerpos sin lavar y desesperación. Era mediodía, pero el ambiente era tan oscuro como la medianoche. Tobias Rourke se sentó en una mesa de esquina tambaleante, el sudor perlado en su frente, a pesar del frío. Frente a él se sentó Silas Blackwood. Silas era un hombre que ocupaba espacio incluso cuando no se movía. Era de hombros anchos, vestía un guardapolvo manchado con la arcilla roja del rancho Iron Cross. Su sombrero estaba calado, sombreando ojos que la mayoría de la gente en Hollow Creek evitaba mirar. Era el terrateniente más rico del territorio, pero vivía como un ermitaño y negociaba como un verdugo. «Me debes $3, Tobias», dijo Silas. Su voz era un rugido bajo como un trueno distante. Él golpeó un dedo en el libro mayor abierto entre ellos. «El banco tiene tu escritura. Yo tengo tus pagarés. Estás sin tiempo». Tobías se lamió sus labios agrietados. Era un hombre pequeño y ruin, conocido por apostar dinero que no tenía. «Ahora, señor Blackwood Silas, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Tengo activos. Tienes una tienda general en quiebra y una mula con cojera», replicó Silas secamente. «Me quedo con la tienda. El sheriff ya está redactando el aviso de desalojo». «No, no». Tobías golpeó su mano en la mesa desesperado. «No puedes. Mi sobrina, ella vive en la habitación de atrás. Estaremos en la calle. Se acerca el invierno». Silas no parpadeó. «No es mi preocupación». Los ojos de Tobías se movieron por la habitación, aterrizando en una figura sentada silenciosamente en una caja cerca de la puerta trasera. Era una mujer envuelta en un pesado abrigo de lana gris sin forma que era varias tallas demasiado grande. Su cabeza estaba cubierta por un grueso velo, oscureciendo sus facciones completamente. Se sentó tan quieta que parecía una estatua abandonada en el polvo. Una idea cruel brilló en los ojos de Tobías. «Espera. Necesitas una ama de llaves, una compañera, alguien que dirija esa gran casa vacía tuya allá arriba en la cresta». Silas comenzó a levantarse, desinteresado. «Tengo ayuda contratada». «Una esposa no tienes», sisió Tobías, inclinándose. «La gente habla, Silas. Dicen que te estás volviendo loco allí arriba solo. Dicen que necesitas un heredero». Él señaló con un dedo tembloroso a la mujer en la parte de atrás. «Tómala. Borra la deuda. Es tuya». Silas hizo una pausa. Miró a la figura acurrucada. «¿Tu sobrina, la que dicen que está afligida?» Los rumores en Hollow Creek fueron poco amables con Sarah Sadie Miller. Dijeron que era muda. Dijeron que era horrible, marcada por el fuego, o nacida con un rostro torcido, por lo que Tobías la mantenía escondida.
Ella era la novia no deseada, una carga de la que Tobías se había quejado a cualquiera que quisiera escuchar. Ella es fuerte, Tobías mintió, su voz subiendo de tono. Ella cocina, ella limpia, es obediente y es joven. Tú la tomas, te casas con ella legalmente y yo me voy libre y sin deudas. Ese es el trato. Silas miró el libro mayor, luego a la mujer. Él no quería una esposa, quería soledad, pero también necesitaba a alguien que manejara los asuntos domésticos del Iron Cross para poder concentrarse en el ganado. Y francamente, obtener una esposa a través de una transacción era más limpio que cortejar. Sin emociones, sin expectativas, solo un contrato. Ella es mercancía dañada, Tobías, dijo Silas cruelmente, probando al hombre. Entonces ella encaja perfectamente contigo, ¿no? Tobías replicó. La mandíbula de Silas se apretó. Él sacó una pluma estilográfica de su abrigo. La deuda es de 3,000, ella vale 500 a lo sumo. Me quedo con la tienda y la chica. Tú recibes un caballo y $100 para salir del pueblo. Si te veo en Hollow Creek otra vez, te dispararé por allanamiento. Tobías palideció, pero asintió. Hecho. Silas se puso de pie y caminó hacia la mujer. Ella no levantó la vista. Levántate, él ordenó. Lentamente, Sadie Miller se levantó. Era más alta de lo que parecía sentada, aunque mantenía los hombros encorvados. Ella agarró una pequeña y maltratada bolsa de alfombra a sus pies. Tú me perteneces ahora, dijo Silas, su voz sin calidez. Vamos. Ella no habló. Simplemente lo siguió hacia la cegadora luz gris de la tarde, dejando a su tío aferrado a $100 y sonriendo como si hubiera engañado al diablo mismo. El viaje al rancho Iron Cross tomó 4 horas en carreta. Silas condujo el equipo de caballos negros con manos expertas, mirando fijamente al frente hacia el horizonte. El paisaje de Montana era brutal y hermoso, llanuras ondulantes de Artemisa, chocando contra los dientes irregulares de las montañas. Sadie se sentó en el banco junto a él, agarrando su bolsa de alfombra en su regazo. El viento azotaba su pesado abrigo, pero ella no se ajustó el velo. Silas encontró el silencio inquietante. Usualmente él prefería Full Hans, pero esto se sentía pesado. ¿Tienes lengua?, preguntó él después de una hora. Ella asintió una vez con una pequeña inclinación de su cabeza velada. Bien, espero la cena en la mesa a las 6. Espero las sábanas lavadas los lunes. No tolero el ruido y no tolero el llanto. ¿Entiendes? Otro asentimiento. Él se burló. Tobías dijo que eras obediente. Al menos no mintió sobre eso. Llegaron al rancho al anochecer. La Iron Cross era una fortaleza de un hogar construido con madera oscura y piedra, erguida desafiante contra la naturaleza salvaje. Era una casa construida para una familia numerosa. Sin embargo, solo albergaba a un hombre amargado. Silas detuvo los caballos frente al porche principal. Un mozo de cuadra mayor llamado Jeb salió al trote. «Noche, jefe», dijo Jeb mirando a la mujer en la carreta. «Esta es, la carga. Esta es la señora Blackwood». Jeb. Silas dijo las palabras con sabor a ceniza en su boca. «Lleva las bolsas a la suite principal. Ella se quedará en la habitación contigua». Él la ayudó a bajar, su agarre firme, pero no suave. Él la condujo a la casa. El interior era grandioso, pero frío. Partículas de polvo danzaban en la luz menguante. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una vida anterior. Silas la condujo al salón principal, donde una gran chimenea de piedra dominaba la pared. Él encendió un fósforo y prendió las lámparas de queroseno, proyectando largas sombras parpadeantes por la habitación. «Quítatelo», dijo él.
Sadie se paró junto a la puerta. Sus manos temblaban. El abrigo, él aclaró. Y ese velo, quiero ver por lo que pagué. Ella dudó. Dije, quítatelo. Ladró Silas, su paciencia deshilachándose. Él era un hombre acostumbrado a la obediencia instantánea. Lentamente, Sadie desabotonó el pesado abrigo de lana y lo dejó deslizarse al suelo. Debajo ella vestía un simple vestido raído de calicó azul. Ella era delgada, dolorosamente, sus clavículas afiladas contra su piel. Ella se estiró con manos temblorosas hacia el velo de arpillera prendido a su cabello. Silas cruzó sus brazos, preparándose. Él esperaba una víctima de quemaduras. Él esperaba un labio leporino o un ojo faltante. Él esperaba el monstruo que Tobias había insinuado. Ella quitó los alfileres. La tela cayó. La respiración de Silas se atascó en su garganta. El aire salió de sus pulmones como si lo hubieran pateado una mula. Sadie Miller no era horrible. Ella era impresionante. Ella tenía cabello color cobre hilado, cayendo en ondas desordenadas ahora que estaba liberado. Su piel era pálida, salpicada de pecas como constelaciones, pero eran sus ojos, uno verde, uno de un tono azul penetrante, que lo golpeó como un golpe físico. Pero no fue su belleza lo que hizo que Silas Blackwood se congelara. Fue el reconocimiento. Él dio un paso tambaleante hacia atrás, su rostro perdiendo color. Su mano fue instintivamente al revólver en su cadera. Luego cayó a su lado. Inútil. No, él susurró, su voz quebrándose. No es posible. Sadie lo observó, aterrorizada. Ella vio la rabia y el shock en sus ojos y se preparó para un golpe. ¿Quién eres? Silas exigió, su voz elevándose a un rugido. Él cerró la distancia entre ellos en dos zancadas, agarrándola por los hombros. ¿Quién eres? Sadie. Ella rasgó su voz, no usada y ronca. Soy Sadie. Mentirosa. Silas la sacudió. Eres ella. Eres Caroline. Los ojos de Sadie se abrieron. No conozco a ninguna Caroline, señor. Por favor, me está lastimando. Silas la miró fijamente, buscando en su rostro el engaño. Cada ángulo, cada curva era idéntica a la mujer que había enterrado en la parcela familiar detrás de la casa hace 20 años. La mujer que había muerto llevando a su hijo nonato. La mujer cuya muerte lo había convertido en el monstruo de Iron Cross. Excepto por los ojos. Caroline tenía ojos marrones. Esta mujer, esta chica, tenía ojos de diferentes colores, heterocromía. Él la soltó, como si estuviera hecha de fuego. Él retrocedió, golpeando el borde de una pesada mesa de roble. «Cúbrete la cara», él ordenó, dándole la espalda. Su pecho jadeaba. «Señor, cúbrete la cara», él gritó, golpeando su puño contra la mesa. «No me dejes verte. Quédate en tu habitación. No salgas hasta que yo diga». Sadie agarró su velo y corrió, subiendo las escaleras a trompicones, el sonido de su sollozo resonando en el pasillo vacío. Silas se quedó solo en el salón oscurecido, temblando incontrolablemente. Él se sirvió un vaso de whisky, sus manos temblaban tan fuerte que el líquido ámbar se derramó por el borde. Él lo bebió de un trago. Mirando el retrato colgado sobre la repisa, cubierto por un paño negro durante 2 décadas. Él no necesitaba destaparlo para saber cómo era. Acababa de verlo parado en su sala de estar. Durante 3 días el rancho Iron Cross fue una casa de susurros. Sadie se quedó en la habitación que Silas le había asignado. Era una habitación hermosa, polvorienta pero elegante, con una cama con dosel y una ventana con vistas al valle. Pero para ella era una celda. Ella solo salía cuando la casa estaba en silencio, bajando sigilosamente a la cocina para robar pan y queso.
luego regresando a toda prisa antes de que el amo de la casa la viera. Ella no entendía lo que había pasado. Ella sabía que no era fea. Su tío Tobías la había obligado a usar el velo, no porque fuera horrible, sino porque era paranoico. Él siempre le había dicho: «Tu cara es una maldición, niña. Los hombres matarán por ella y te matarán a ti por ella. Manténla oculta». Ella le había creído. Ahora, al ver la reacción del señor Blackwood, ella temió que su tío tuviera razón. Su rostro casi había llevado a este extraño a la locura. En la cuarta mañana la puerta de su habitación se abrió. No era Silas, era una mujer mayor con un rostro severo y un delantal manchado de harina. Esta era Marta la cocinera, quien venía de los cuartos de los trabajadores durante el día. «Bueno», dijo Marta, con las manos en las caderas. «Él dice que debes bajar. Dice que no puedes esconderte para siempre si quieres ganarte el sustento». Sadie se puso de pie, buscando el velo. «Deja ese trapo», espetó Marta. Él dijo que no velo, pero él dijo: «Mantén tu cabello atado hacia atrás, fuerte». Sadie obedeció. Ella trenzó su cabello cobrizo tan apretado que le tiraba del cuero cabelludo, sujetándolo en un moño severo. Ella se lavó la cara y alisó su vestido. Cuando ella entró en la cocina, Silas estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de madera bebiendo café. Él no levantó la vista mientras ella entraba. «Las gachas están en la estufa», él dijo leyendo un periódico. Sadie se sirvió un tazón y se sentó en el extremo más alejado de la mesa, a 10 pies de él. El silencio era sofocante. «¿Qué puedes hacer?», preguntó Silas, doblando de repente el papel. Él la miró, pero su mirada estaba guardada, enfocada en su barbilla o su frente, nunca en sus ojos. «Puedo cocinar, señor. Puedo coser. Puedo cuidar un jardín», dijo Sadie suavemente. «Bien. Martha se está haciendo demasiado mayor para manejar la casa principal sola. Tú te encargas de la limpieza de arriba y las comidas de la noche. Martha se encargará del equipo y el lavado pesado». «Sí, señor». Silas se puso de pie, poniéndose su sombrero. Él se detuvo junto a la puerta. «Una regla, Sadie». Ella levantó la vista. «Mantente fuera del ala este. La biblioteca y la oficina. Esas son mías. Si pones un pie allí te enviaré de vuelta a la alcantarilla de donde te compré». Entiendo. A medida que las semanas se convirtieron en un mes, se desarrolló un extraño ritmo. Silas pasó sus días cabalgando por el rancho, llevándose a sí mismo y a sus hombres al agotamiento. Él intentaba cansarse para no soñar, pero cuando llegaba a casa, ella estaba allí. Sadie era un fantasma en su casa. Ella se movía silenciosamente, limpiando el polvo de 20 años. Ella pulía la plata. Ella sacudía las alfombras, y lentamente la cruz de hierro comenzó a parecer un hogar de nuevo. Pero la tensión nunca se rompió. Silas vislumbraba de ella, su perfil en la ventana, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba el viento, y eso reabriría la vieja herida. Una tarde de noviembre una ventisca golpeó. El viento aullaba alrededor de la casa del rancho como una manada de lobos. Silas estaba atrapado adentro, paseando por el salón. Sadie estaba sentada junto al fuego, remendando una de sus camisas de trabajo. La luz del fuego danzaba en su rostro, suavizando sus facciones. Silas dejó de pasear. Él se sirvió una bebida y se sentó en el sillón de cuero frente a ella. Era lo más cerca que habían estado desde la primera noche. «¿De dónde vienes?», él preguntó. No fue una demanda esta vez, fue una pregunta genuina. Sadie no levantó la vista de su costura. «Hollow Creek, antes de eso un orfanato en St. Louis. El tío Tobias vino por mí cuando tenía 12. Dijo que mis padres murieron en un incendio». «Un incendio», repitió Silas.
¿Los recuerdas? No, tengo un medallón, sin embargo, con una imagen. El vaso de Silas se detuvo a medio camino de su boca. Muéstrame. Sadie dudó, luego metió la mano en su cuello y sacó un medallón de plata deslustrado en un cordón de cuero. Ella lo desabrochó y se lo entregó. Silas lo tomó con dedos temblorosos. Él lo abrió. Dentro había un pequeño retrato pintado a mano de una mujer. Ella tenía cabello cobrizo y una sonrisa brillante. Era Caroline. Silas cerró los ojos. Una ola de mareo lo golpeó. ¿Y el padre? No hay foto de él, solo una inscripción en la parte de atrás. Silas volteó el medallón. Grabado en la plata desgastada, estaban las iniciales CB y JM. Para siempre. Silas dejó caer el medallón como si fuera un carbón caliente. Chocó contra el hogar de piedra. CB Caroline Blackwood. J. M. Julian Miller. La rabia que explotó en el pecho de Silas era tan caliente que casi lo cegó. Julian Miller, el hombre que había sido su socio de negocios, el hombre que había desaparecido la misma semana que Caroline murió. Silas siempre había creído que Caroline murió de una fiebre mientras él estaba fuera en una arreada de ganado. Él había regresado a casa para encontrarla enterrada y a Julian ido. Él había asumido que Julian huyó para evitar las deudas que compartían. Pero esto cambió todo. Silas se puso de pie, su sombra cerniéndose sobre Sadie. Tu tío, gruñó Silas. Tobias, ¿es él el hermano de Julian? Sadie se encogió en la silla. Yo creo que sí. Julian era mi padre. Silas miró a la chica. Ella no era un fantasma. Ella era la evidencia. Ella era la prueba de una traición tan profunda que él ni siquiera la había sospechado. Caroline no había muerto de una fiebre. Ella había huido. Ella había huido con Julian Miller, embarazada del hijo de Silas, o quizás del hijo de Julian, y murió en otro lugar. Y ahora la hija de la mujer que amaba y del hombre que odiaba estaba sentada en su salón, remendando su camisa. Fuera de mi vista, Silas susurró. Señor, ve a tu habitación. Él rugió. Cierra la puerta. Sadie huyó. Silas agarró la botella de whisky y la lanzó a la chimenea. El vidrio se hizo añicos y el alcohol se encendió, enviando una bola de fuego rugiendo por la chimenea. Él no estaba loco. Él era un tonto. Y ahora él sabía que Tobias Rourke no solo le había vendido una sobrina, le había vendido el instrumento de tortura definitivo. Pero Silas Blackwood no sabía toda la verdad todavía. Él no sabía que Tobias no había salido del pueblo. Él estaba observando desde la cresta, esperando que la nieve se despejara, porque el medallón no era lo único valioso de Sadie Miller. La ventisca que los había atrapado adentro durante 2 días finalmente se rompió en la tercera mañana, dejando el mundo enterrado bajo 3 pies de polvo blanco. El silencio de la Iron Cross era ensordecedor. Silas no le había hablado a Sadie desde el incidente con el medallón. Él había pasado los días encerrado en su estudio en el ala este, bebiendo y mirando la pared. La revelación de que su esposa muerta y su socio de negocios podrían haber huido juntos y que esta chica era el producto de esa traición era un veneno en su sangre. Pero el rancho no se detuvo por fantasmas. Al amanecer, Jeb el mozo de cuadra golpeó la puerta trasera. Jefe, la cerca sur está caída. El rebaño se está dispersando en el cañón. Si no los hacemos volver, se congelarán o morirán de hambre. Silas emergió del estudio, sus ojos enrojecidos, su mandíbula sin afeitar. Él parecía un hombre caminando al patíbulo. Ensilla los caballos, Jeb, voy. Sadie se paró en el umbral de la cocina, sosteniendo una cesta de galletas calientes. No deberías ir, ella dijo. Su voz temblaba. Te ves indispuesto, señor.
y el viento está levantándose de nuevo. Silas dejó de ponerse sus guantes pesados. Él la miró, realmente la miró por primera vez en días. El odio todavía estaba allí, pero ahora era más apagado, reemplazado por un agotamiento profundo hasta los huesos. No recuerdo haberte pedido tu opinión, él dijo rotundamente. Quédate adentro, mantén el fuego alimentado. Él cerró la puerta de golpe, dejándola sola con el golpe resonante. Para el mediodía el cielo se había vuelto de un púrpura amoratado. El viento comenzó a gritar de nuevo, una nueva tormenta rodando sobre los picos más rápido de lo que nadie anticipó. Sadie paseaba por el salón. La temperatura en la casa estaba bajando. Ella miró por la ventana, pero las condiciones de visibilidad nula hacían imposible ver más allá de la barandilla del porche. A las 2 en punto, Jeb regresó solo, llevando el caballo de Silas. El semental negro cojeaba, su silla vacía. Sadie abrió la puerta de golpe, el viento casi arrancándosela de su agarre. ¿Dónde está él? Ella gritó por encima del vendaval. El rostro de Jeb estaba pálido, su barba incrustada de hielo. El caballo lo tiró en el cañón, pata rota del caballo, quiero decir. Silas se golpeó la cabeza. Él está en el barranco. No pude levantarlo solo. Vine por el trineo y las cuerdas. Él se congelará antes de que regreses allí, lloró Sadie. No tengo elección, señora. Necesito las otras manos. Jeb corrió hacia la barraca. Sadie no esperó. Ella sabía que las manos de la barraca eran lentas y la tormenta era rápida. Ella corrió al lavadero, agarrando el guardapolvo de repuesto de Silas, una bobina de cuerda y un frasco de brandy. Ella se apresuró a los establos pasando a Jeb y montó a Ghost, una yegua conocida por su pisada segura. Ella cabalgó hacia los dientes de la tormenta. El cañón estaba a 1 milla de distancia, una cicatriz irregular en la tierra. El viento mordía a través de sus capas como cuchillos, pero Sadie siguió adelante, guiada por las huellas que Jeb había dejado antes de que la nieve las llenara. Ella lo encontró al fondo de una pendiente pronunciada. Silas estaba medio enterrado en un montón inconsciente. Una herida en su frente había sangrado libremente, la sangre congelándose en una máscara carmesí cruda contra su piel pálida. Sadie se deslizó por el terraplén, patinando sobre el hielo. Silas. Ella lo sacudió. Él gimió. Sus ojos se abrieron parpadeando. Estaban vidriosos, desenfocados. Caroline, él susurró, su voz arrastrada. Regresaste. Es Sadie, ella dijo, su voz feroz. Y no te dejaré. Ella le dio una bofetada fuerte en la mejilla. Levántate, tienes que ayudarme. Impulsado por su urgencia, Silas logró tambalearse hasta ponerse de pie. Él era pesado, apoyando todo su peso en su pequeña figura. Tomó cada onza de fuerza que Sadie poseía para guiarlo por el extremo menos profundo del barranco. Ella ató la cuerda al cuerno de la silla y dejó que el caballo los tirara los últimos 10 pies. Ella no intentó subirlo al caballo. Él era demasiado pesado. En cambio, ella lo envolvió en el guardapolvo de repuesto y caminó, guiando al caballo, forzando a Silas a seguir moviéndose. Un pie, ella ordenó, gritando por encima del viento. ¡Muévete! Llegaron a una cabaña de línea, una pequeña cabaña de emergencia, a medio camino del rancho, justo cuando el sol desapareció por completo. Adentro, Sadie encendió la estufa de vientre de olla con manos temblorosas. Ella despojó las ropas congeladas de Silas, envolviéndolo en las mantas de lana mohosas guardadas en la esquina. Ella vertió brandy por su garganta hasta que él tosió y balbuceó. Él yacía temblando en el catre, sus ojos observándola mientras ella se afanaba derritiendo nieve para obtener agua. ¿Por qué?
Él rasgó, su voz más fuerte ahora. Sadie se volvió hacia él, su cabello salvaje y húmedo, su rostro enrojecido por el frío. ¿Por qué qué? ¿Por qué salvarme? Silas preguntó. Te traté como a un perro, te compré como ganado. Sadie se sentó en el borde del catre. Ella miró sus manos, callosas, manos fuertes que la habían lastimado, pero también le habían dado un hogar. Porque eres la única persona que alguna vez me dio una cama propia, ella dijo simplemente, y porque no quiero estar sola en esa casa grande. Silas la miró fijamente. En la tenue luz de la estufa, el parecido con Caroline se estaba desvaneciendo. Caroline era suave, mimada, frágil. Esta mujer había arrastrado a un hombre de 200 libras fuera de un cañón en una ventisca. ¿Cuántos años tienes, Sadie? Él preguntó de repente. 20. Ella mintió. Luego suspiró. 19. Cumpliré 20 en primavera. Silas cerró los ojos. Él hizo las cuentas en su cabeza. Caroline había muerto o se había ido hace 21 años. Si Sadie tenía 19, no nació hasta 2 años después de que Caroline desapareció. El nudo en el pecho de Silas, el que se había estado apretando durante un mes, de repente se rompió. Ella no era su hija. Ella ni siquiera era la hija de Caroline con Julian. La línea de tiempo no encajaba. Ella era solo una chica que parecía un fantasma, pero tenía el corazón de un león. Ven aquí, Silas murmuró. Sadie dudó, luego se inclinó. Silas extendió su mano, cepillando un mechón suelto de cabello mojado de su frente. Su toque fue vacilante, suave. No eres ella. Él susurró más para sí mismo que para ella. Gracias a Dios que no eres ella. Él se durmió, su mano todavía descansando en su brazo. Sadie permaneció despierta toda la noche alimentando el fuego, observando al hombre que empezaba a entender no era un monstruo, sino una ruina. El deshielo llegó 2 semanas después, convirtiendo las llanuras blancas en una mezcla de barro y hierba dorada. La dinámica en Iron Cross había cambiado. Silas ya no era el tirano taciturno. Él estaba tranquilo, vigilante. Él insistió en que Sadie comiera en la mesa con él. Él le compró libros de la ciudad. Incluso contrató a una costurera para que viniera del pueblo vecino para confeccionarle vestidos adecuados, verdes y azules que combinaban con sus ojos dispares. Pero él no la tocó. Él la trató con un respeto cortés y distante, como un artefacto raro que temía romper. Sadie se encontró enamorándose de él. Era una cosa peligrosa, tonta, ella lo sabía. Él le llevaba 20 años, un hombre de riqueza y poder, y ella era un pago de deuda. Pero ella había visto su vulnerabilidad en la cabaña de línea. Ella había visto la forma en que él la miraba ahora, no con odio, sino con un hambre que él intentaba desesperadamente suprimir. Una tarde, Silas la llamó al estudio, el ala este prohibida. Sadie entró cautelosamente. La habitación estaba forrada con libros que olían a cuero y tabaco de pipa. Encima de la chimenea colgaba el retrato de Caroline, ahora descubierto. Sadie lo miró. El parecido era innegable. La forma de la cara, la nariz, el cabello. Solo los ojos eran diferentes. Ella era hermosa, dijo Sadie suavemente. Lo era, dijo Silas, de pie junto a la ventana. Pero ella era débil. Ella odiaba el rancho. Ella odiaba el viento. Ella pasaba sus días llorando por la ciudad. Él se volvió hacia Sadie. Tú no lloras. No me quedan lágrimas, Silas, ella dijo, usando su primer nombre por primera vez. Él caminó hacia su escritorio y recogió un trozo de papel. Envié un telegrama a St. Louis, al orfanato que mencionaste. La respiración de Sadie se atascó. ¿Por qué? Quería saber quién eras. Verdaderamente. Silas miró el papel.
Tienen registros de una Sadie Miller, entregada por un hombre llamado Julian Miller en 1869, madre listada como desconocida. Julian pagó por tu manutención durante 5 años, luego se detuvo. Él me abandonó. Parece que sí, hasta que Tobias te encontró. Silas dejó el papel. Sadie Tobias no es tu tío. Julian Miller no tenía hermanos. Tobias Rourke era el socio de juego de Julian, un estafador. Sadie sintió el suelo mecerse. No entiendo. Tobias vio a una chica en un orfanato que se parecía a la esposa del hombre más rico de Montana. Él no te salvó. Él te recogió. Él esperó hasta que tuviste la edad suficiente. Luego te trajo aquí para vendértela a mí. Él sabía que tu rostro me atormentaría. Él esperaba que yo te matara o te diera todo. Sadie se cubrió la boca, las lágrimas punzándole los ojos. Yo era solo cebo. Eras un peón, dijo Silas, su voz endureciéndose. Él caminó alrededor del escritorio y se paró frente a ella, pero Tobías cometió un error. ¿Qué error? Ella susurró. Él no contó con que fueras real. Silas extendió la mano y tomó las suyas. Él me trajo un fantasma, pero yo encontré una esposa. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con la electricidad que se había estado acumulando entre ellos durante meses. Silas la acercó. Ya no la veo cuando te miro, dijo él con voz áspera. Veo a la mujer que salvó mi vida. Veo a la mujer que dirige mi hogar. Él se inclinó. Sadie no se apartó. Ella se levantó de puntillas para encontrarse con él. El beso fue abrasador. No fue el beso tentativo de un niño, sino el beso posesivo de un hombre que había sido privado de calidez durante 2 décadas. Sadie se derritió en él, sus manos agarrando las solapas de su abrigo. Por un momento, el mundo exterior, las mentiras, las deudas, el pasado, dejó de existir. Pero el momento se hizo añicos con el sonido de cristales rotos. Se separaron. Una roca había sido lanzada a través de la ventana del estudio. Envuelto alrededor de ella había un trozo de papel sucio. Silas lo recogió, su rostro oscureciéndose. Él desdobló la nota. La chica o el oro. Tienes hasta el atardecer de mañana. T. Silas aplastó el papel en su puño. Tobias. Él ha vuelto. Sadie jadeó. Él nunca se fue, dijo Silas sombríamente. Él fue al armario de armas y lo abrió, sacando un rifle Winchester. Él ha estado vigilando. Él sabe que no te maté. Ahora él quiere el pago. ¿Qué hacemos? Silas se volvió hacia ella y la mirada en sus ojos la heló. Fue el regreso del hombre frío y peligroso que ella había conocido en el salón. No hacemos nada, Sadie. Yo hago lo que necesita ser hecho. Él metió una caja de municiones en su bolsillo. Prepara una bolsa. Jeb te lleva al sheriff en Helena esta noche. No. Sadie agarró su brazo. No te dejaré aquí para luchar contra él solo. Dijiste que yo era tu esposa. Por eso mismo te vas, rugió Silas. Tobías no está solo. Vi huellas en la cresta la semana pasada. Él tiene hombres. Esto no es un cobro de deudas, Sadie. Es un asedio. Entonces luchamos, ella dijo con la barbilla en alto, sus ojos dispares destellando. Puedo disparar un rifle, Silas. El tío Tobías me enseñó. Fue lo único que me enseñó. Silas la miró, dividido entre la necesidad de protegerla y la comprensión de que ella tenía razón. Si salían, serían abatidos en campo abierto. El rancho era una fortaleza. Era su mejor oportunidad. Bien, dijo Silas, pero si mueres, nunca te perdonaré. La noche cayó sobre Iron Cross como un sudario. Silas y Sadie habían tapiado las ventanas inferiores.
Jeb y los otros 3 peones del rancho estaban posicionados en la barraca para cubrir la parte trasera, mientras Silas y Sadie tomaban la casa principal. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sadie se agachó junto a la ventana superior del dormitorio principal, una escopeta apoyada en el alféizar. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Quédate abajo», susurró Silas desde las sombras del pasillo. Él patrullaba el perímetro, moviéndose como un fantasma. «¿Crees que vendrán?», ella preguntó. «Ya están aquí». Un disparo gritó. Se abrió paso en la noche, rompiendo el silencio. Una linterna colgando en el porche explotó en una lluvia de chispas. «¡Fuego!», Chep gritó desde la barraca. El caos estalló. Destellos de fuego brillaron desde la línea de árboles. Las balas golpearon las gruesas paredes de madera de la casa. Silas respondió al fuego desde la ventana del salón, su acción de palanca Winchester funcionando con un ritmo mortal. Crack, click, crack. Sadie vio movimiento cerca del granero. Una figura llevando una antorcha corría hacia el pajar. «El granero», ella gritó. Ella apuntó la escopeta, pero el alcance era demasiado lejos. Silas estuvo allí en un segundo, empujándola suavemente a un lado. Él apuntó y disparó. La figura soltó la antorcha, apagándose en el barro. «Están intentando quemarnos», Silas dijo entre dientes. «Tobías no quiere la casa. Él quiere la tierra. A él no le importa si somos ceniza». De repente la puerta principal tembló. «Un ariete. Están en la puerta», Sadie lloró. «Ve al sótano», Silas ordenó. «Ahora, no». La puerta se astilló. Silas cargó la corredera de su rifle, pero hizo clic vacío. Él maldijo sacando su revólver. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron corriendo, pañuelos sobre sus caras. Silas disparó, derribando al primero. El segundo lo tacleó, enviándolos a ambos chocando contra la mesa del comedor familiar. El tercer hombre, una pequeña figura ruin, pasó por encima de los escombros. Era Tobías. Él sostenía una pistola de cañón largo. Él miró alrededor y vio a Sadie de pie en lo alto de las escaleras, congelada. «Hola, querida». Tobías sonrió, sus dientes amarillos en la penumbra. «¿Extrañaste a tu tío?». Él levantó la pistola hacia Silas, quien forcejeaba en el suelo con el pistolero contratado. «¡Suéltala!», Sadie gritó. Tobias levantó la vista. Sadie tenía la escopeta apuntándole. Sus manos temblaban, pero el cañón estaba firme. «No dispararás», Tobias rió. «Eres débil, Sadie. Solo eres una niña asustada que encontré en el barro». «No soy Sadie Miller», dijo, su voz volviéndose de acero. «Soy Sadie Blackwood», Tobias se burló y comenzó a apretar el gatillo. ¡Boom! La escopeta rugió. Tobias voló hacia atrás como si fuera tirado por una cuerda, su pecho una ruina de perdigones. Él golpeó la pared y se deslizó, dejando un rastro oscuro. El hombre que forcejeaba con Silas se congeló. Silas usó la distracción para aplastar una pesada licorera de cristal sobre la cabeza del hombre. El intruso quedó flácido. El silencio volvió al salón, roto solo por el zumbido en sus oídos y el olor a pólvora. Silas se puso de pie, jadeando por aire. Él miró el cuerpo de Tobías, luego hacia el rellano. Sadie dejó caer la escopeta y se hundió de rodillas, sollozando. Silas subió las escaleras de 2 en 2. Él la levantó en sus brazos, hundiendo su rostro en su cuello. Ella se aferró a él, temblando violentamente. «Se acabó», él susurró, meciéndola. «Se acabó. Tú lo hiciste». Pero a medida que el humo se disipó, un sonido extraño provino del exterior. No disparos, no gritos, aplausos, lentos, burlones aplausos. «Muy bien».
Una voz retumbó desde la oscuridad del patio delantero. Un espectáculo maravilloso. Silas se puso rígido. Él caminó hacia la puerta rota, manteniendo a Sadie detrás de él. De pie en el patio, rodeado por 6 hombres armados más, había un hombre con un impecable traje blanco, sosteniendo un bastón. Él parecía fuera de lugar en la naturaleza, como una serpiente en un jardín. ¿Quién eres?, Silas exigió. Tobías era un idiota útil, dijo el hombre, empujando la punta de su bota hacia los escalones del porche. Pero él me debía mucho dinero, ya que no pudo cobrar de ti. Supongo que tengo que cobrar el activo yo mismo. ¿Qué activo? La chica, señor Blackwood. El hombre sonrió. Verá, Tobias no solo la encontró en un orfanato, él la robó, y la gente a la que le fue robada es muy poderosa. Ellos la quieren de vuelta, o más bien, ellos quieren la herencia a la que ella tiene derecho. Silas apretó su agarre en su arma vacía. Estaban sin munición, estaban rodeados, y el verdadero villano acababa de revelarse. Sadie dio un paso adelante, secándose las lágrimas. ¿Qué herencia? El hombre de blanco sonrió. ¿Por qué la fortuna de los ferrocarriles Miller, querida? Tu padre Julian no solo huyó, él construyó un imperio en California antes de morir, y tú eres la única heredera de $10 millones. Silas y Sadie se miraron. La ironía era sofocante. La novia sin valor comprada por una deuda era la mujer más rica del oeste, y ahora un ejército de mercenarios estaba aquí para llevársela. La revelación de la herencia flotaba en el aire gélido de la noche como el humo de las linternas apagadas. $10 millones. La fortuna de los ferrocarriles Miller. En el otoño de 1887, tal suma era más que riqueza. Era un imperio. Era suficiente para comprar todo el estado de Montana 3 veces. Silas Blackwood se paró entre los restos destrozados de su puerta principal, su pecho jadeando, su cuerpo actuando como un escudo humano entre el hombre de blanco y la mujer que había comprado por el precio de una mula. Él miró al señor Sterling, un mediador de la costa este, cuyo impecable traje parecía burlarse de la sangre y el barro de la frontera. Sterling era un buitre, limpio y paciente, esperando que la bestia muriera. No tienes derecho aquí, Silas rasgó, su voz baja y vibrando con un temblor peligroso. Ella es mi esposa. Por ley sus activos están protegidos. Por Dios su vida está protegida. Sterling rió, un sonido seco y traqueteante que rechinaba contra el silencio del asedio. No me hable de ley, señor Blackwood. Estamos a millas de la civilización, profundamente en un territorio donde la única ley es el calibre del arma en su mano. Y ahora mismo tengo 10 rifles Winchester apuntando a su corazón. Él hizo un gesto con su bastón a los hombres en la sombra. Ahora envíe a la chica fuera. La llevaremos a San Francisco, verificaremos su identidad y gestionaremos su patrimonio. Puede quedarse con esta ruina de rancho. Incluso pagaremos sus deudas al banco. Es una oferta generosa para un hombre con un arma vacía. Silas sintió una mano presionarse contra la parte baja de su espalda. Estaba cálida, temblaba ligeramente, no con miedo, sino con una repentina y gélida resolución. Tiene razón, Silas, Sadie susurró, su voz apenas audible sobre el viento. Silas giró su cabeza, sus ojos bien abiertos. ¿Qué si me quedo te matan?, dijo Sadie. Sus ojos dispares, uno del color del mar, el otro del color del bosque, estaban claros y devastadoramente calmados. Quemarían esta casa hasta los cimientos con nosotros dentro. Matarán a Jeb, te matarán a ti. No dejaré que eso pase. Ninguna cantidad de dinero vale tu vida. No, Silas gruñó,
agarrando su muñeca. No te saqué de un cañón y te devolví la vida solo para entregarte a un ladrón. Tú compraste una ama de llaves, Silas. Sadie dijo, una sonrisa triste y desgarradora tocando sus labios. Tú no te apuntaste a una guerra. Ella suavemente sacó su muñeca de su agarre. La pérdida de contacto se sintió como un golpe físico para Silas. Ella lo rodeó, moviéndose de la seguridad de su sombra hacia la luz de la luna. Sadie, vuelve. Silas se lanzó hacia ella, pero detuvo su movimiento al instante. Si se movía demasiado rápido, los mercenarios nerviosos podrían abrir fuego, y ella estaba directamente en la línea de fuego. Él estaba indefenso. Sadie salió al porche, la luz pálida iluminando su cabello cobrizo y el vestido azul salpicado de sangre que había usado para defender su hogar. Ella parecía una reina guerrera, derrotada pero no rota. «Soy Sadie Miller», anunció ella, su voz resonando por el patio, firme y fuerte. «Hija de Julian, si voy con ustedes, dejan este rancho solo. Lo dejan a él solo. Esa es mi condición». Sterling se quitó el sombrero, sus ojos brillando con codicia. «Una proposición sensata, mi querida». «Aceptamos. Baja aquí». Sadie bajó las escaleras, cada paso pesado con el peso de su sacrificio. Los pistoleros contratados bajaron sus armas, sintiendo ligeramente que la lucha había terminado. Silas se paró en el umbral, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas, sus nudillos blancos mientras agarraba el marco de la puerta. Sterling extendió una mano enguantada para tomar el brazo de Sadie, un depredador finalmente reclamando su premio. Ahora Sterling sonrió, sus dientes destellando. «Vamos a llevarte al carruaje». «Un problema». Una voz ronca llamó desde la oscuridad detrás de los mercenarios. Sterling se congeló. Su mano flotó a pulgadas del brazo de Sadie. Los pistoleros contratados giraron, levantando sus rifles. De las sombras profundas del granero y la densa línea de árboles emergieron figuras. No eran solo Jeb y los 3 peones del rancho. Era una pared de hombres. El sheriff de Hollow Creek, Sheriff Miller, salió a la luz, flanqueado por 20 rudos ganaderos de los ranchos vecinos. Estaban armados con repetidoras, escopetas de doble cañón y expresiones sombrías que prometían violencia. Jeb dio un paso adelante, escupiendo un chorro de tabaco en el suelo congelado. «El jefe me dijo hace mucho tiempo, si Tobias Rourke alguna vez mostraba su cara de comadreja de nuevo, que debía cabalgar por la ley». Salí por la parte de atrás tan pronto como se disparó el primer tiro. El sheriff dio un paso adelante, una escopeta, descansando casualmente en el pliegue de su brazo. Los cañones apuntaban directamente al pecho de Sterling. «Suéltenlas, muchachos. Esto aquí es una residencia privada y ustedes están allanando. Y a menos que me equivoque, eso es un cuerpo muerto dentro del salón». El rostro de Sterling palideció, la arrogancia drenándose de él como agua de una taza rota. Él miró a los 20 ganaderos enojados rodeando a sus 6 mercenarios. Él hizo los cálculos. No funcionó. «Esto es un malentendido», Sterling balbuceó, retrocediendo de Sadie con las manos levantadas. «Solo estábamos recuperando a una fugitiva». «Me parece un robo a mano armada», el sheriff arrastró las palabras, amartillando los martillos de su escopeta. El sonido fue ensordecedor en la noche tranquila. «Suelten las armas, o los soltamos a ustedes». Uno por uno, los mercenarios arrojaron sus rifles al barro. El asedio de Iron Cross había terminado. El sol salió sobre el rancho Iron Cross, pintando los picos irregulares de las montañas en tonos de violeta y oro. La luz reveló las cicatrices de la noche. La puerta principal había desaparecido, las ventanas estaban destrozadas
y el suelo del salón estaba manchado con la sangre del hombre que había vendido a su propia sobrina. Pero la casa aún se alzaba desafiante contra la naturaleza salvaje. El sheriff había llevado a Sterling, a sus hombres y el cuerpo de Tobias de vuelta al pueblo. Los vecinos se habían ido, dando palmadas en la espalda a Silas, dejando a la pareja sola en el asombroso silencio de la mañana. Silas se sentó en los escalones del porche, mirando el horizonte. Tenía una taza de café de hojalata en sus manos, pero no la estaba bebiendo. El vapor subió y se desvaneció, muy parecido a la vida que él pensaba que estaba construyendo. Sadie salió de la casa. Ella se había frotado la sangre de su piel y se había cambiado a un vestido fresco de suave lana verde. Ella se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre ellos. Dicen que los abogados vendrán pronto, Sadie dijo suavemente, por la herencia. Es real, Silas. El sheriff revisó los telegramas. $10 millones, dijo Silas con voz plana. Eres la mujer más rica del oeste, quizás de América. Supongo que sí. Silas dejó la taza sobre el tablón de madera. Él no la miró, él no pudo. Tendré el carruaje listo en 1 hora. Puede llevarte a la estación de tren en Helena. Desde allí puedes ir a cualquier parte. Sadie se volvió hacia él, la confusión arrugando su frente. ¿A dónde voy? A tu vida, dijo Silas, su voz quebrándose por la tensión de hacer lo que él creía que era correcto. Tienes una fortuna, Sadie. Perteneces a París, Nueva York, Londres. Puedes comprar un palacio. Puedes casarte con un duque. No perteneces a una casa de rancho con corrientes de aire y acribillada a balazos en Montana, con un hombre que te compró por el precio de una deuda. Él se puso de pie, incapaz de soportar la proximidad a ella. El dolor en su pecho era más agudo que cualquier bala. Él comenzó a alejarse hacia los establos. Él quería correr. Él quería esconderse antes de que ella pudiera aceptar, antes de que ella pudiera dejarlo y confirmar su miedo más profundo de que él era inamable. Silas. Él se detuvo de espaldas a ella, con los hombros encorvados. «Date la vuelta», ella ordenó. La voz no era el susurro de la chica en el velo. Era la voz de la mujer que había caminado hacia un arma para salvarlo. Lentamente él se volvió. Sadie estaba de pie en el escalón inferior. Ella no estaba mirando al suelo. Ella no se le estaba escondiendo. Ella lo estaba mirando directamente con esos ojos dispares, llenos de fuego y lágrimas. «¿Crees que quiero un palacio?», ella preguntó, acercándose, sus botas crujiendo en la grava. «Crecí en un orfanato donde tuve que luchar por una manta. Viví en un almacén donde mi propio tío me dijo que era demasiado fea para ser amada. Sé cómo es el mundo, Silas. Es frío y es cruel». Ella dio otro paso, cerrando la brecha. «No quiero París», ella dijo, su voz temblando de emoción. «Quiero al hombre que me cubrió con su abrigo cuando me estaba congelando. Quiero al hombre al que no le importó el dinero, solo que yo estuviera a salvo. Quiero al hombre que miró mi cara real, y no huyó». Silas la miró fijamente, sus defensas desmoronándose. «Soy un hombre roto, Sadie. No tengo nada más que esta tierra y muchos malos recuerdos. Entonces hagamos nuevos», ella dijo. Ella se acercó y colocó sus manos en su rostro, sus pulgares trazando las duras líneas de su mandíbula, suavizando la tensión allí. «Compraste una deuda, Silas», ella susurró, sus ojos buscando los suyos. «Pero estás atascado con la esposa». Silas soltó un aliento tembloroso, un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Las paredes que había construido durante 20 años se hicieron añicos por completo. Él la envolvió con sus brazos por la cintura, levantándola del suelo, hundiendo su rostro en el hueco de su cuello. «Te amo».
Él murmuró en su piel, inhalando su aroma. Te amo, Sadie Blackwood. Yo también te amo, viejo vaquero terco. Se besaron mientras el sol coronaba los picos, inundando el valle con una luz brillante y cegadora. Los fantasmas del pasado. Caroline, Julian, Tobias se habían ido, desterrados por la calidez de un nuevo día. Silas Blackwood había comprado a la novia que nadie quería solo para encontrar. Ella era lo único que él, y esa es la leyenda de Silas y Sadie Blackwood. Dicen que Sadie usó su herencia para construir el primer hospital en Hollow Creek y una escuela para huérfanos, asegurando que ningún niño fuera tratado como no deseado de nuevo. Silas y Sadie vivieron en Iron Cross por el resto de sus días, criando 4 hijos y demostrando que a veces los mayores tesoros no se encuentran en minas de oro o cuentas bancarias, sino escondidos bajo un velo de arpillera. ¿Qué pensaste de la redención de Silas? ¿Lo habrías perdonado por cómo comenzó el matrimonio? Házmelo saber en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia de un romance, peligro y el salvaje oeste, por favor presiona ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una nueva historia. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.